Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí este nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, de Yati Seguros. Y lo hacemos con un programa que vamos a dedicar a uno de los países más queridos y atractivos del sudeste asiático, a Vietnam. Es un país que no suele defraudar a los que viajamos a él, ya que tiene pues casi de todo. Paisajes increíbles, tanto de mar como de montaña, buena comida, una cultura e historia apasionantes, unos precios estupendos y una oferta de actividades increíbles. Y además, por si fuera poco, puedes ir en chanclas casi siempre. Poco más se le puede pedir a un destino, la verdad. Para hablar de él, hoy contamos con uno de los trotamundos que mejor conocen Vietnam y el sudeste asiático. Se trata de Paul Comaposada, un mochilero que se enamoró del sudeste asiático en la primera visita. De hecho, vive en Tailandia desde 2010, primero trabajando como profesor de español y luego como creador y director de la agencia de viajes Mundo Nómada Travel. Con ese nombre tal vez le conozcas en redes sociales y hoy nos va a regalar muchas ideas para planear nuestro viaje a Vietnam. Hola Paul, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Igualmente. Pues un placer hablar contigo, irnos de viaje contigo a Vietnam en esta ocasión y me gustaría empezar un poco conociendo tu opinión y saber cuáles son las cosas que para ti hacen de Vietnam un país tan atractivo. Bueno, Vietnam es un país muy completo porque es un país en el que encontramos bonitos paisajes, tanto de mar como de montaña. Tenemos una gastronomía estupenda, tiene cultura e historia y además también tiene algo de playa, ¿no? Quizá la playa sea un poquito su punto no tan fuerte, sobre todo comparado con otros países del sudeste asiático, pero también tiene Vietnam playa. Entonces, eso lo convierte en un país muy, muy completo para hacer tanto viajes de 10, 15 días como para tirarse aquí 1 o 2 meses viajando. ¿Cómo es el país en grandes rasgos? ¿Cómo lo podrías describir para quien tampoco ni siquiera lo sitúe en el mapa? Bueno, es un país geográficamente pues muy alargado, ¿no? Todo el mundo supongo que más o menos tiene una idea de cómo es Vietnam, que es un país muy alargado. Al norte tenemos la capital Hanoi y al sur tenemos otra gran ciudad que es Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Y eso también es algo interesante de Vietnam, que además de naturaleza, pues también tenemos 2 ciudades muy grandes que son muy interesantes, ¿no? Para quien le gusta las ciudades asiáticas pues con mucha vida a todas horas. Y es un país muy grande en cuanto a población, tiene 98 millones de habitantes, lo que lo convierte en el 16º país más poblado del mundo y de tamaño pues sería algo más extenso que Ecuador. Su economía pues bueno, es un país en vías de desarrollo y tiene un PIB por cápita parecido a Bolivia y es un país socialista, ¿no? Es un país comunista. Perfecto. Bueno, con esa primera esbozo que nos has hecho, si te parece, vamos a empezar un poquito a entrar en el meollo de la cuestión, que es lo que interesará a los oyentes, conocer un poquito más qué hay que ver en el país, cómo organizarnos un poquito, porque has dicho que es un país muy extenso, muy alargado de norte a sur y seguro que eso condiciona cualquier visita. Claro, es un país muy fácil de organizar un itinerario porque al ser tan alargado pues tienes 2 opciones, o haces de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Todo el mundo hace una o la otra. Entonces el país, si tuviéramos que explicar qué ver, lo dividiríamos en 3 zonas, el norte, el centro y el sur. No sé si te parece que empecemos por alguna de esas regiones para que nos vayas desgranando. Yo la que conozco un poquito mejor y me gusta más es la del norte. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Nos vas contando un poquito cuáles serían los principales atractivos. Claro, el norte de Vietnam es la parte como más visitada del país, es donde está la capital, Hanoi. Entonces todo el mundo que llega a Vietnam, o casi todo el mundo, suele entrar por Hanoi, por la capital, que es una ciudad como muy asiática, ¿no? Es la capital como más cultural del país. Recordemos que durante la guerra de Vietnam, pues el país se separó, el norte fue donde estaban los vietnamitas, el Vietcong luchando contra los americanos que estaban en el sur. Entonces el sur tradicionalmente siempre tiene, sobre todo Ho Chi Minh, un taranná como más occidentalizado y el norte, Hanoi, es como más asiático puro, ¿no? Entonces esto hace que empezar por el norte pues sea una buena idea. Empezar por Hanoi, la capital, que ahí podemos visitar muchas cosas, aunque no es una ciudad que tenga grandes atracciones tipo la Torre Eiffel o la Sagrada Familia, no es una ciudad que uno la disfruta pues callejeando, probando comida, yendo a mercados. Claro que tenemos cosas como el mausoleo de Ho Chi Minh, que es muy famoso. Tenemos el Templo de la Literatura, que también es un lugar
donde hay que ir sí o sí, donde van casi todo el mundo. Pero aparte de esto, pues Hanoi tampoco tiene cosas muy espectaculares que ver, pero hay que ir sí o sí. Después, en el norte, hay lo que es probablemente la atracción turística más importante de Vietnam y una de las más importantes del sudeste asiático, que es la bahía de Halong. No sé si has estado tú en la bahía de Halong. Sí, y tuve mala suerte con el tiempo porque fui en un momento en que me pilló los 2 o 3 días que estuve por ahí lluvia, gris, y claro, habiendo visto fotos tan espectaculares, fue un poco de decepción, pero yo creo que a la gente entusiasma esa zona, ¿verdad? Sí, es patrimonio mundial por la UNESCO y la verdad que lo que dices es verdad, hay épocas, a mí también me pasó, que hay mucha niebla, el tiempo no acompaña, pero bueno, la bahía de Halong se visita en unos cruceros de vida a bordo, que suelen ser de 2 o 3 días y que son espectaculares los cruceros. O sea, son unos barcos pequeños de unas 20, 30, 40 cabinas y ahí te cocinan y te hacen todo, ¿no? Porque estás 2 o 3 días en el barco. La comida es espectacular. Entonces, por ejemplo, yo también tuve mal tiempo, pero la verdad que estuve muy a gusto en el barco porque estuvimos comiendo súper bien. Y bueno, la niebla pues hace que no veas los paisajes espectaculares de la bahía de Halong. Si tienes buen tiempo, si puedes ir cuando hace buen tiempo, mejor que mejor, pero si no, pues tampoco estarás mal ahí en esos cruceros. De hecho, además de la bahía de Halong, ¿qué pasa con la bahía de Halong? Que últimamente en el mundo pre-COVID era muy, muy famosa, había muchísimos cruceros y estaba un poquito masificada ya, ¿no? Entonces, hay una bahía más al sur que se llama Lang Ha Bay, que se estaba transformando un poco en la alternativa a la bahía de Halong. Es otra bahía que también se puede visitar en cruceros, pero que no es tan conocida y es un poco como la bahía alternativa, ¿no? El destino alternativo de la bahía de Halong. Para llegar ahí, pues hay que ir primero a la isla de Cat Ba, que la isla de Cat Ba es una isla muy grande que está entre la bahía de Halong y la bahía de Lang Ha, pero a la que se puede llegar en vehículo, porque bueno, hay un puente y después puedes poner el vehículo en un ferry, entonces puedes llegar fácilmente a la isla de Cat Ba y desde ahí está el embarcadero para conocer Lang Ha. Entonces, si uno tiene tiempo, puede hacer las dos bahías, pero si no, pues tendrá que escoger una u otra, ¿no? Según sus gustos. Yo no sé si pasa algo parecido con la región norte de Sapa, que supongo que será otro de los atractivos para ti de esa región del norte, que se ha popularizado mucho porque es espectacular, pero también hay otras alternativas en la zona. Sí, Sapa es el destino como de trekking, es una provincia donde hay muchas minorías étnicas y la gente solía ir a Sapa y desde allí pues hacía trekkings o hacía homestays, o sea, dormía en las casas de las minorías étnicas y hacía pues excursiones de 2, 3 días entre campos de arroz y en montaña, porque Sapa es un destino de montaña. Pero últimamente, no hace mucho, hace un par o 3 de años, abrieron una autopista que une Hanoi con Sapa en unas 5 horas. ¿Qué pasa? Que anteriormente, para ir a Sapa, normalmente solo tenías una opción, que era un tren nocturno a Laogai, que es una ciudad que está en la frontera con China, porque Sapa está muy al norte, y desde Laogai un autobús de 1 hora hasta Sapa. O sea, eran 7 horas de tren de Hanoi a Laogai y 1 hora hasta Sapa. Tardabas pues prácticamente un día en llegar a Sapa y esto hacía pues que no fuera tanta gente. Desde que hicieron esta autopista que con 5 horas llegas desde Hanoi, el turismo local doméstico vietnamita pues va mucho a Sapa, va incluso los fines de semana y esto ha hecho que Sapa crezca muchísimo y los últimos 2 años se los haya pasado prácticamente en construcción. Han construido muchísimo y la gente que ha ido recientemente pues como que se ha quejado un poquito de eso, ¿no? Que había mucha gente, también empezaba a estar un poco masificado. Aunque hay que decir que el turismo vietnamita es de ir a Sapa, pero no es de ir a las aldeas de los alrededores donde están las minorías de las etnias y donde sí van los turistas a hacer trekkings. Por tanto, si uno va a Sapa y hace trekkings, ahí ya no se encontrará muchos turistas, más que turistas pues internacionales, ¿no? De fuera del país, pero como digo, los vietnamitas son más de quedarse a Sapa, subir al monte que hay allí, que hay el monte más alto de Vietnam, que es el Phan Xipang, que se puede subir en un teleférico. Es un monte de más de 3.000 metros de altura, si no recuerdo mal. Entonces, el turismo vietnamita es más de hacer este tipo de actividades. Con lo cual, bueno, Sapa sigue mereciendo la pena si uno va a hacer excursiones, ¿no? Bueno, Paul, cuéntanos algún otro destino interesante de esa región norte. Pues hay destinos alternativos a Sapa para quien no quiera sufrir tantas masificaciones, que serían Mai Chau y Ninh Binh. Sobre todo Mai Chau es un destino muy parecido porque es un destino de campos de arroz y es un destino más eco-friendly que últimamente pues se ha puesto también de moda
pero más para turistas internacionales y no tanto vietnamitas. Es un destino donde encontraremos algo parecido a Sapa. Después tenemos Ninh Binh, que ahí podemos ir en una excursión de un día desde Hanoi si queremos, y ahí hay el famoso Tam Coc, que es un río donde hay unas cuevas, 3 cuevas que pasas con el barco, ¿no? Vas en la barquita y pasas por debajo de estas cuevas, ¿no? De estas montañas, y además las mujeres, que suelen ser mujeres que reman con los barcos, pues lo hacen con los pies y es como muy interesante, ¿no? Se ha hecho muy famoso. Aunque en realidad al lado hay otras cuevas, otro río que se llama Trang An, que no es tan conocido y que es una cueva como mucho más interesante porque es como de 2 kilómetros y vamos en la barca por encima del río, ¿no? Navegando, pero por dentro de la cueva de 2 kilómetros. Se hizo famosa a raíz de la peli de Kong Skull Island, que es una peli de Hollywood. Yo personalmente no la he visto, pero ha hecho muy, muy famoso este lugar. Bueno, me encanta que nos estás ofreciendo muchas versiones alternativas, además, no solo los grandes hits de ese país. Y en el norte, algo que es muy habitual es alquilar una moto, que, bueno, no entraña cierto riesgo y es conveniente ir con seguro por lo que pueda pasar, porque hay muchos accidentes. Pero, ¿qué se puede hacer con moto por el norte? Bueno, hay una provincia que es la provincia como súper alternativa del norte de Vietnam, que es Hà Giang, que es una provincia que es de montañas, es de cañones, es de valles con el río y es un destino súper alternativo. Para quien le gusta conducir moto y ha conducido fuera de España en varios países, porque Vietnam no es el mejor país para estrenarse con la moto, pues en Hà Giang puede hacer un loop de 3 días, o sea, salir desde un destino y volver a ese destino recorriendo toda la provincia y es un viaje pues más de aventura, ¿no? Y también, por último, ¿qué me cuentas de naturaleza, que es algo que caracteriza a toda esa región norte? Bueno, cerca de la frontera con China en el norte tenemos las cascadas de Ban Geok, que son las más grandes del sudeste asiático. Son espectaculares, me parece que quedan un poquito lejos, a unas 6-7 horas desde Hanoi y aparte de las cascadas no hay mucho más. Entonces esto ha hecho que aún no se hayan puesto en los principales circuitos turísticos, pero son unas cascadas espectaculares. Bueno, después de estos 7 puntos que nos has marcado en el mapa en la zona norte, si te parece damos un salto a la zona central. ¿Y qué nos cuentas de esa región que empieza a ser tan diferente ya, ¿no? Porque esto es una de las cosas atractivas del país, la diversidad que hay en sus zonas. Sí, en el centro tenemos sobre todo cultura e historia, además del pueblo más bonito de Vietnam, que es Hoi An. Pero antes vamos a hablar de Hue, que es como la antigua capital del país. Es donde encontraremos, pues, sobre todo la historia de Vietnam, una ciudadela, tumbas de antiguos emperadores. Es un destino como más para conocer la historia desde el siglo XIX a mediados del siglo XX, porque fue la capital de Vietnam anterior a Hanoi. Si vamos más al sur, vamos a Hoi An, que por cierto la carretera desde Hue hasta Hoi An, pasando por Da Nang, es muy muy bonita, es una carretera de costa con playas preciosas y llegando a Hoi An, pues ya estamos en lo que sería el pueblo, la joya de la corona de Vietnam en cuanto a pueblo bonito, ¿no? Tiene un problema, creo, que es que está bastante saturado de turismo. ¿Cómo podemos hacer para disfrutarlo sin que nos, entre comillas, molesten tantos viajeros que queremos disfrutar de esa preciosidad? Bueno, eso es difícil porque, como bien dices, Hoi An se ha hecho muy famoso también entre el turismo asiático, con lo que también van muchos turistas, tanto occidentales como asiáticos, y el pueblo es pequeñito. Entonces el casco histórico, que es muy hermoso, se llena de gente día y noche. Es difícil, la verdad. Si vas entre semana, pues mejor que el fin de semana, porque el fin de semana también hay turismo vietnamita. Pero bueno, aunque haya gente, yo creo que merece la pena ir porque es muy bonito. Desde ahí también podemos hacer una excursión a Tam Kỳ, y hay unas ruinas muy bonitas de un antiguo reino que estaba en el sur de Vietnam, que era el reino Champa. Era un reino hinduista que estaba ahí en los tiempos del reino de Angkor de Camboya. También tenemos un poquito de opciones de playa, ya que estamos tan cercanos a la costa y tal vez Da Nang es una de las principales ciudades de esa zona. Sí, Da Nang y Hoi An tienen playas y hay muchos resorts de playa, más bien resorts 4 o 5 estrellas, no tanto para mochileros. Y como he dicho, desde Hue a Hoi An pasamos por Da Nang, que conviene no olvidar que también es una ciudad muy interesante. Ahí está el tercer aeropuerto más importante de Vietnam, en Da Nang. Es una ciudad como más moderna, que los vietnamitas han invertido mucho en ella y también se ha hecho popular pues, por nómadas digitales, por sus buenas conexiones. ¿Qué más podemos encontrar en esa zona central del país?
Pues está el Gran Parque Nacional de Phong Nha Ke Bang, que es un parque nacional donde está la cueva más grande del mundo. De hecho, hay más de una, pero hay la más grande del mundo y la tercera más grande del mundo. Qué bárbaro. Bueno, a mí la verdad es que me encantan las cuevas. Todavía no he estado en esta, otra que apunto para la siguiente visita. Si te parece, damos un nuevo salto a la zona sur del país, a donde se encuentra la ciudad más moderna y activa del país, que es Ho Chi Minh, que también se llamaba Saigón. ¿Qué nos puedes contar de esta zona? Pues así como Hanoi es la capital política e histórica, Ho Chi Minh sería la capital económica, ¿no? Sería donde están la mayoría de negocios, las grandes empresas. Es una ciudad que fue la capital de la Indochina francesa, si no recuerdo mal. Entonces los franceses influenciaron mucho en esta ciudad y si uno va, verá que las calles, la distribución de los barrios es como muy europeo, ¿no? Hay grandes aceras. Ya no es una ciudad tan asiática, es una ciudad más europea. Estuvieron los franceses, después los americanos. Entonces se habla más inglés. Entonces es una ciudad como más cómoda, ¿no? Ahí podemos visitar el mercado, podemos visitar la catedral, la oficina de correos, pero de nuevo, como en Hanoi, es una ciudad para callejear, para tomar cafés en sus interesantes cafeterías, para comer y no tanto para visitar grandes atracciones turísticas. El café, luego hablaremos de él porque vamos a dedicar una pequeña sección a la comida y a la bebida de este país, pero qué rico el café vietnamita. Cuando pensamos en el sur, yo creo que casi todo el mundo piensa en el delta del Mekong, el gran río del sudeste asiático. ¿Cómo es visitar esa región, esa zona y qué atractivos tiene? Bueno, en el delta del Mekong está el pueblo o ciudad de Can Tho, que es donde tendremos que ir desde Ho Chi Minh si queremos conocer el delta del Mekong. El Mekong, que es un río súper importante en el sudeste asiático, que nace en los Himalayas, va bajando, cruzando Yunnan, Myanmar, Laos, Camboya, etcétera, y aquí pues termina la vida del Mekong, ¿no? En Vietnam, creando un delta impresionante y espectacular, muy grande, donde también hay mucha vida porque hay mucha gente que vive ahí y podemos conocer, por ejemplo, el mercado flotante de Cai Rang, si vamos muy, muy temprano por la mañana. A mí personalmente el delta, yo me esperaba un poquito más. Cuando estuve me gustó, pero no sé, había oído hablar tanto del delta de Mekong que esperaba un poquito más. Ahí las expectativas, sí, qué complicado es gestionarlas en viaje. ¿Qué más tenemos por el sur que te parezca atractivo para visitar? El sur, como hemos dicho antes, es la parte de playa, ¿no? Entonces, si queremos hacer un Vietnam con playa, en el sur podemos ir, por ejemplo, a Nha Trang. Nha Trang es una ciudad de costa que vendría a ser el Benidorm vietnamita. Hay muchos edificios, es muy grande, hay mucho turismo, pero la costa del norte de Nha Trang y del sur de Nha Trang son muy chulas, hay muchas playas y podemos alquilar una moto y explorarlas y encontraremos pues resorts más enfocados a mochileros como el Jungle Beach, la playa de Doc Let, o podemos coger una moto en el sur desde Cam Ranh y conducir hasta Pang Rang, pasando por playas espectaculares. Las mejores playas de costa, yo diría que están por aquí, por el sur de Nha Trang. Y como digo, hay resorts, pero también hay alojamiento más para mochileros. Perfecto. No sé si también puede resultar interesante a los viajeros más activos que les guste hacer el kite, que esa es una zona muy buena también para practicarlo. Cierto, tanto Nha Trang como Mui Ne, por ejemplo, son destinos donde se puede hacer mucho kitesurf, la verdad. Y también hay que mencionar las islas, porque Vietnam, aunque no es muy famoso por ello, también tiene varias islas, siendo la más famosa la isla de Phu Quoc, que está al sur de Ho Chi Minh, prácticamente en Camboya. Es una isla bastante grande a la que podemos llegar en avión desde Ho Chi Minh o en ferry desde un puerto que se llama Rat Chia. Y es una isla más de resorts, es una isla que se está desarrollando últimamente muy rápido, están construyendo muchísimo y es más de resorts pues de 3, 4, 5 estrellas, aunque también hay alojamiento un poco más alternativo. Además, desde Phu Quoc podemos hacer el típico island hopping, ¿no? Que se puede hacer en todas las islas del mundo prácticamente, y desde ahí pues podemos visitar islas más pequeñas en un día, hacer snorkel y disfrutar de playas muy bonitas. Qué guay. Oye, también además el sur, a pesar de que hemos hablado más del mar, de las playas y demás, ¿tiene algún destino de montaña? Sí, por ejemplo, tenemos Dalat, que es un destino de montañas más bien bajas, de las tierras altas centrales, pero es un destino para quien quiera pues un poco de relax, naturaleza, campos de café, cascadas y pasar pues un par o 3 de días con una motillo explorando estas montañas vietnamitas. La verdad que está muy bien, sobre todo para mochileros que tienen mucho tiempo. Recomiendo parar ahí un par o 3 de noches y disfrutar de Dalat.
Bueno, ahora que ya sabemos un poquito todo lo que hay que ver en ese país, un país logísticamente no tan fácil como otros para visitar, ¿cómo recomendarías que nos organizáramos? Estoy pensando en que algún viajero que va poco tiempo, igual una semana, o en aquellos que tal vez tienen 2 o incluso en los que tienen 3, ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo organizar esa visita? Pues también dependerá si vas por tu cuenta o vas en un viaje organizado. Por tu cuenta, pues siempre tardas un poquito más en moverte de un lugar a otro. Tendrás que poner menos destinos. Si vas en un viaje organizado, pues puedes ir a más destinos en menos tiempo. Pero, por ejemplo, si tienes 5 o 7 días, yo te recomendaría hacer solo el norte. De hecho, me limitaría a Hanoi y la bahía de Halong. Estás 2-3 días en Hanoi, puedes hacer una excursión, por ejemplo, a Ninh Binh, y después haces un crucero de 2 o 3 días en la bahía de Halong y habrás pasado una semana espectacular en Vietnam. Después, si tienes de 10 a 14 días, ya te puedes plantear hacer norte, centro y sur, sobre todo si tienes 14 días. Pero si tienes 10 y vas con un viaje organizado, pues al igual también te llega. En ese caso podrías hacer lo que hemos mencionado anteriormente, Hanoi y bahía de Halong. De ahí podrías volar a Hue, a la capital histórica, visitar los templos, ir por tierra hasta Hoi An, conocer el casco antiguo de Hoi An, la joya de Vietnam, y de ahí volver un poquito más al norte a Da Nang, coger un vuelo hasta Ho Chi Minh, conocer la ciudad de Ho Chi Minh, y después pues ya dependerá un poco de si te quedan días. Aquí habrás gastado en un viaje organizado unos 10 días, en un viaje por tu cuenta pues entre 14, 15, 16. Si te quedan más días, puedes añadir el delta del Mekong o puedes ir a Dalat. Si quieres playa, pues te puedes ir para Nha Trang. Y si quieres playa espectacular y es la época para ir, pues te recomiendo ir a Phu Quoc, a la isla de Phu Quoc. Y ahí pues habrás hecho un viaje de entre 15, 20 días. Si tienes un poquito más de días, pues ya puedes añadir cosas como la cueva más grande del mundo, de la que hemos hablado antes, en el Parque Nacional de Phong Nha Ke Bang, aunque va a ser un poquito caro porque ahí puedes hacer una visita de un día a la cueva por unos $80, solo hay una empresa que gestiona esos tours, o puedes hacer una visita de 4 días que tiene que ser espectacular, pero que ya se va a los $3.000. Hola, bueno, digamos que el oyente de este podcast tal vez en estos momentos no se esté planteando esos presupuestos, ¿no? Eso ya es una visita de estilo Calleja, ¿no? 4 días dentro de una cueva. Qué locura, qué locura. Bueno, pues genial, Paul. Ya sabemos un poquito cómo sería mejor organizarnos. Tú a ti, cuando te preguntan que te dicen, oye, ¿cuál es el tiempo mínimo que deberíamos ir a Vietnam? ¿Qué es lo que le sueles decir a la gente? Bueno, si es por ejemplo, un viajero latinoamericano que viene desde tan lejos, desde su país, y llega al sudeste asiático y quiere hacer más de un país, pues pongamos que quiere hacer un Tailandia con Angkor Wat y algo de Vietnam, pues 5 días en el norte está bien. Pero si vienes desde España y tienes un poquito más de tiempo, yo te diría, o solo vas a Vietnam, solo haces un país en tu viaje, te diría que mínimo 10 días para Vietnam, pudiendo ser 15 ideal. Sí, yo estoy de acuerdo porque además tienes el vuelo, el jet lag, en fin, que al final acabas perdiendo 1 o 2 días iniciales allí, en fin, y la verdad es que el país lo merece. Sí que te voy a preguntar ahora por la época, ¿cuándo es mejor ir? Y en esto supongo que hay mucha diversidad en función de la zona. Claro, ese es el problema un poquito o ventaja que tiene Vietnam, que tiene climas muy cambiantes, porque el norte es una región que tiene invierno, tiene un invierno bastante frío, sobre todo en Sapa. En Hanoi no tanto, solo un poquito fresco. Pero el sur, en cambio, Ho Chi Minh, tiene un clima muy parecido a Bangkok, tropical, calor todo el año. Entonces es un país un poco complejo en cuanto a clima. Y yo siempre digo que vete cuando quieras y ya veremos qué clima te encuentras. Seguro que vas a encontrar un poquito de todo. Pero si puedes escoger, pues de marzo a mayo o de septiembre a octubre, podría ser una buena época. Por ejemplo, de septiembre a octubre es cuando los campos de arroz están crecidos. Si vas a Sapa o a Mai Chau, pues es ideal, ¿no? O a Ninh Binh. Es muy, muy bonita. Pero claro, si vas en verano, pues bueno, en junio, julio, en Halong Bay suele llover bastante. En enero suele haber un poquito de niebla. En cambio, el mejor tiempo para Halong Bay pues es octubre y noviembre. ¿Eso quiere decir que si vas en julio o vas en diciembre no vayas a Halong Bay? No, yo te diría que si tienes tiempo ve igual, porque aunque haya niebla, la experiencia con el crucero la verdad que está muy bien. ¿Cómo suele llegar la gente a Vietnam? ¿A qué ciudades? ¿Cuáles son los puntos referentes? Pues si viene desde Europa o desde Latinoamérica, suelen llegar sobre todo a Hanoi, aunque en Ho Chi Minh también es bastante fácil llegar. Si están ya en el sudeste asiático, entonces tienen más opciones. Por ejemplo, Da Nang también puede ser un buen destino de entrada si quieres hacer solo centro o norte, por ejemplo.
Y una vez estando en el país, ¿cómo se mueve uno? ¿Cómo es mejor hacerlo? Buena pregunta, es importante porque Vietnam tiene una infraestructura de trenes muy, muy buena, muy completa. Va desde el norte al sur, desde Hanoi a Ho Chi Minh, y en el norte también tiene ramificaciones que van a otras ciudades. En este aspecto yo recomiendo mucho usar una web que se llama Baolao, que es una web que además de estar en español te sirve para reservar pues trenes, autobuses, vuelos, y en Vietnam cubren con muchísimas compañías y no cobran casi comisión. Entonces es una web que está muy bien. Ahí podéis reservar vuestros trenes. Trenes tenéis con litera o con asiento, y eso pues ya dependerá de la distancia a la que vayáis, pero podéis recorrer todo el país en tren haciendo paradas en las principales ciudades. Si queréis ir a destinos un poquito más alternativos donde no llega el tren, pues tenéis autobuses. Hay muchísimos autobuses en Vietnam. Autobuses que si son trayectos de 3 o 4 horas son en asiento, pero a partir de las 5 horas ya son en cama. Tenemos unos que son en literas, que son los más tradicionales, y otros que son en cabinas, que es un poquito más moderno. Una cabina donde tú tienes incluso una pantalla. ¿Sabes cómo las cabinas estas de Japón que se han hecho famosos, los Capsule Hotel? Pues eso, pero dentro de un autobús. La verdad que es espectacular. Bueno, eso es autobuses VIP, ¿no? Yo no sé, en esas cabinas también habrá que llevar una mantita o un abrigo, ¿no? Porque en los aires acondicionados de los autobuses son tremendos. Sí, este asiático, quien ha estado, sabe que les encantan los aires acondicionados y los ponen a toda pastilla. O sea que sí que está bien llevar un poquito de abrigo para estos casos, sí, sí. Y también supongo que los vuelos es una manera bastante efectiva, sobre todo si se tiene poco tiempo. Claro, para el que no va de mochilero o tiene pocos días, los vuelos están muy bien para conocer el país pues un poco más rápido, ¿no? Como hemos dicho antes, tienes sobre todo el vuelo de Hanoi a Hue y de Da Nang a Ho Chi Minh. Suelen ser los dos vuelos que coge casi todo el mundo que va 10 o 15 días y quiere hacer tanto el norte como el sur. Y dentro de Vietnam tenemos la famosa Vietnam Airlines, la compañía bandera del país, pero también hay una compañía low cost, Vietjet Air, famosa porque va siempre tarde, la llaman Viet Late en Vietnam, pero que es muy, muy barata, o sea que en algunos momentos pues no está mal echar un vistazo a ver qué precios tiene, porque es muy económica, es una low cost. Y por lo que tengo entendido y veo muchas fotos en Instagram y demás, alquilar una moto es algo muy habitual en Vietnam. Sí, hay mucha gente que compra una moto, incluso entra por Hanoi, compra una moto ahí, se va hasta Ho Chi Minh en 2, 3, 4 semanas y ahí la vende. Es algo que ha hecho mucha gente más que busca aventura, ¿no? Pero yo no lo recomendaría porque es muy, muy peligroso. O sea, sería más bien para quien tiene realmente una sólida experiencia conduciendo motos por países donde el tráfico es un poco caótico. De hecho, Vietnam, Hanoi y Ho Chi Minh son famosos por los grandes atascos de miles y miles de motos y por lo difícil que es cruzar la calle a veces de la gran cantidad de motos. Entonces, si tú te metes ahí con tu motito y no has conducido por estos países, tienes muchas posibilidades de terminar mal. Oye, una de las cosas que creo que resulta más atractiva, y cambiando de tema, paso al alojamiento, es el gran rango de alojamientos que hay y sobre todo lo económicos que suelen ser. Sí, en Vietnam tenemos de todo. Tenemos hostales con literas, con dormitorios, tenemos hoteles de 2, 3, 4, 5 estrellas, lo que quieras. O sea que realmente hay para todos públicos. Algo parecido con la comida, ¿no? Porque hay restaurantes de lujo, pero muchos comistrajos y comida callejera. Sí, realmente de lujo encontraremos en Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang y algún lugar turístico. Pero además será comida muy, muy barata en Vietnam y comeremos muy, muy bien. Por ejemplo, en el norte tenemos el famoso pho, la sopa de noodles vietnamita, que está muy bien. En el centro tendríamos el Mi Quang, que sería como el plato más famoso, mientras que el sur es más de rollitos de primavera, los típicos rollitos de primavera, tanto fritos como frescos, sobre todo los frescos, que están envueltos pues como de una pasta de arroz con verduras dentro, están espectaculares y en el sur pues los encontraréis en todas partes. Bueno, qué rico todo esto que comentas y yo me gustaría preguntarte por el café, que también es muy especial allí. ¿Cómo es que tienen café en Vietnam? Sí, en Vietnam cultivan mucho café, entonces es un gran exportador de café y también es un gran consumidor de café. En las ciudades, sobre todo en Hanoi, veremos un montón de cafeterías con estas mini sillas de plástico y toda la gente, los jóvenes ahí sentados tomándose su café. Tomar un café ahí con ellos es algo que haremos seguro y que es muy recomendable. El café vietnamita está muy, muy rico. Es un café que quizá tiene un ligero sabor achocolatado. Es un café que suelen preparar con leche condensada. Te ponen 1 o 2 dedos de leche condensada debajo,
después ponen el café encima y ahí tú te lo tienes que mezclar, ¿no? Qué rico. En fin, tú que te conoces de cabo a rabo este país y el sudeste asiático, me gustaría preguntarte un poco por el presupuesto. ¿Cuánto crees que yendo de mochilero se puede necesitar por día? Claro, yendo de mochilero realmente ya dependerá de cada uno, pero puedes viajar bastante barato en Vietnam. Si contamos que puedes encontrar alojamiento por 5 o 10 dólares la noche, claro, también si viajas con alguien, ¿no? Y compartes habitación, pues siempre es un poco más barato. Digamos que puedes comer por 3 dólares, si comes barato te vas a gastar 10 dólares al día en comida, más algo de transporte. Realmente con 25 euros al día podrías viajar en Vietnam y hay gente que seguramente se ha gastado menos. Aunque bueno, tampoco es plan de ir pues regateando por todo, intentando gastar el mínimo. Al final somos invitados en el país y bueno, no hace falta que nos gastemos mucho dinero, pero tampoco es plan de ir luchando por cada precio. Sobre todo en el norte se nos van a enfadar bastante porque con estas cosas tienen poca paciencia los vietnamitas del norte. Algo que caracteriza, yo creo, al sudeste asiático es la seguridad que suele haber. ¿Tenemos que tener alguna observación en particular en Vietnam? Pues la verdad que es un país súper seguro. Si preguntas a un vietnamita te dirá que no tanto, pero para nosotros llegando ahí, la verdad que siempre me ha parecido muy seguro, yo creo que lo es. Ahí están los datos de criminalidad, las estadísticas, que son muy bajas. Pero últimamente, en los últimos años, hay algunos carteristas que van en moto en Ho Chi Minh y tiran del bolso de los turistas o de la cámara. Pero bueno, yo diría que son casos aislados. Tema documentos. ¿Qué visados o qué maneras tenemos de entrar en el país? Pues si vamos con el pasaporte español, tenemos 15 días de permiso si entramos en avión. No necesitamos nada, tenemos 15 días de exención de visado. Si queremos estar más tiempo, pues podemos hacer un visado de turismo de 30 días en la embajada vietnamita. Perfecto. Y aunque ahora, digamos, sea todo muy variable, ¿dónde podríamos saber las restricciones COVID-19 que hay? ¿Dónde se puede informar uno para estar más al día antes de visitar el país? Pues precisamente he visto que Yati está haciendo un seguimiento espectacular de la apertura de los países del sudeste asiático. Entonces, esto no me lo ha preparado Yati, pero yo la verdad que he consultado a Yati estos últimos meses porque está haciendo un seguimiento muy bueno. Pero bueno, también están las webs oficiales. Por supuesto, tenéis la web de la Embajada Española, donde tendréis información. Y si no, también podéis buscar las webs de embajadas de Vietnam en el extranjero, ¿no? Y algo relacionado con el COVID, pues preguntarte un poco por la atención sanitaria, la calidad de los hospitales que hay, un poquito saber qué nos vamos a encontrar ahí. Bueno, Vietnam es un país en vías de desarrollo. Aún así, en las ciudades, Hanoi y Ho Chi Minh, pues hay buena atención sanitaria. Hay incluso hospitales privados, ¿no? A pesar de ser un país comunista, en Hanoi y Ho Chi Minh encontramos hospitales privados donde nos mandarán si nos pasa algo, porque saben pues que los viajeros vamos o deberíamos ir con seguro y ahí pues nos van a atender espectacularmente, con lo que en ese sentido pues la verdad que vamos bien cubiertos. ¿Qué me cuentas del idioma? Porque debe ser muy complicado. ¿Y qué tal nos manejaremos con otros idiomas como el inglés o el francés o yo qué sé, el español tal vez? Pues el español es muy difícil, aunque sí que hay vietnamitas que estudian español, por supuesto, pero la posibilidad de encontrártelos es muy, muy remota. Hay guías de español y muchos aprendieron en Cuba, precisamente, los mayores. Y el idioma vietnamita pues es un idioma muy complejo, es un idioma de 6 tonos, con lo cual es difícil de aprender, pero siempre está bien pues aprender 4 palabras, ¿no? En el sur nos hablarán más inglés, porque como decimos es un destino Ho Chi Minh como más occidentalizado, ahí el inglés se habla más. En el norte la verdad que el nivel de inglés es bastante bajo, pero sí que en los lugares turísticos, en los hoteles, nos hablarán inglés y las cosas pues las encontraremos escritas en inglés en la mayoría de los casos, sobre todo en Hanoi. Paul, estoy disfrutando muchísimo con toda la información que nos estás dando, pero el tiempo se nos acaba. Sí que me gustaría preguntarte tal vez por alguna recomendación de especial, así un poco de cierre, que nos puedas regalar. Pues mira, hay un libro muy interesante que se llama El americano impasible, donde podemos aprender sobre la vida de Saigón antes de la guerra. O ahora que lo pienso, no hace mucho en España también se hizo una comedia, una película inspirada en Vietnam que se llamaba Tim Ai rumbo a Vietnam, se llamaba. Y es una comedia que está muy bien, es una peli española además. Y, ¿por qué no? Podéis verla antes de viajar a Vietnam porque puede ser interesante.
Pues Paul, muchísimas gracias por tu tiempo, por tanta información que nos has regalado. Aprovecho para decir a los oyentes que quien no quiera ir de mochilero y solo a ese país, pues puede contratar los servicios en Mundo Nómada Travel. En la entrada que prepararemos especial de esta entrevista dejaré los enlaces y nada, darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir tan claro y con tanta pasión tu conocimiento de Vietnam. Nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pablo. Me alegro que te haya parecido interesante y nada, aquí invitamos a la gente a descubrir Vietnam, que es un país muy interesante y raramente decepciona. Muy bien, hasta pronto. Venga, un saludo. Y a ti, querido oyente, te quiero dar las gracias por la escucha y espero que te haya parecido un programa ameno y sobre todo que te haya hecho descubrir muchos lugares para poner en esa lista de sitios que visitar en futuros visitas a Vietnam. Ya sabes que si viajar de mochilero por Vietnam no es lo que más te apetece en este momento, siempre puedes contratar los servicios de agencias especializadas en ese país, como es Mundo Nómada Travel, la agencia de Paul con quien hemos conversado hoy. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con todos los lugares mencionados, información adicional y muchas fotos de estos destinos tan especiales. Encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción de este programa. Me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier viaje, y más a un país con la atención sanitaria privada y cara. Y también hay que mencionar que hay un seguro adecuado para cada viaje. Por eso, para destinos más de exploración o naturaleza, te recomendamos el Yati Mochilero o el Yati Estrella si quieres estar aún más tranquilo con unos gastos médicos de hasta 1 millón de euros y los límites más elevados en todas las coberturas. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify o Apple Podcast, en las que además nos puedes dejar un comentario o una reseña. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por la escucha. Ya sabes que para cualquier cosa e información nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.